¿Cómo vivir los sacramentos con intención de sanación? Específicamente hoy el sacramento glorioso de la Eucaristía. Con ustedes, Fray Nelson Medina. El Señor da su gracia a los humildes. Yo quiero una gracia de sanación. Empezar por la humildad. Bienvenidos a otro video de Somos Suyos, y no sé si ustedes han visto, hace algunos meses sacamos una novena de sanación al Espíritu Santo. Yo escribí una novena de sanación al Espíritu Santo y una de las recomendaciones era vivir esos 9 días de la novena yendo a la Eucaristía, asistiendo a la Eucaristía con intención de sanación. Y en este camino que yo llevo, para mí era muy obvio recordarle a la gente que a eso vamos a la Eucaristía, a pedir nuestra sanación. Y me di cuenta de que para muchas personas no era tan obvio y de que de pronto no tenemos tanto conocimiento al respecto. Y por eso quería traerles a un gran teólogo, gran sacerdote, para que a ustedes y a mí nos ayude a comprender cómo vivir los sacramentos con intención de sanación. Específicamente hoy el sacramento glorioso de la Eucaristía. Con ustedes, Fray Nelson Medina. Muchas gracias, María Paula. Me place saludarte. Y bueno, en esta ocasión, por la experiencia que hemos tenido en otras grabaciones, quisiera comentar algo, puede parecer extraño o puede parecer que sobra, y es sobre el trato con los sacerdotes. En algunos países, el único trato que se puede dar a un sacerdote es con usted, con la palabra usted. Usted qué piensa, usted qué ha hecho, cómo surgió su vocación. En muchos otros países, sobre todo aquí en Colombia, por lo menos en la gran mayoría de Colombia, un trato natural con el sacerdote es con la palabra tú y con el pronombre tú, que es el trato que tú me has dado y es el trato al que yo estoy acostumbrado, no solamente contigo, sino con muchas otras personas. Comento esto porque algunas personas se han considerado, ¿cómo llamarlo?, autorizadas como para regañarte a ti o a otras personas que han utilizado la fórmula tú con nosotros los sacerdotes. Yo no tengo el menor inconveniente, siempre me he sentido completamente respetado, siempre me he sentido completamente acogido como persona y como sacerdote por ti, y por eso pues invito a todos a que antes de lanzar algunos juicios, no solo con respecto a ti sino a otras personas, por favor tengamos en cuenta esas diferencias culturales. En cuanto al tema que propones, mira, magnífico, yo quiero darle gracias a Dios por Somos Suyos y quiero darle gracias a Dios por este tema que estoy seguro que va a tocar muchos, muchos corazones. Amén. Gracias, Fray, y gracias por la aclaración. Sí, me han funado algunas veces por decirte tú. Es algo que a ti te hace sentir cómodo. Sí, absolutamente. Y perfectamente respetado. Es importante que la gente sepa eso. Sí, de todas maneras, yo sé que, por ejemplo, a sacerdotes que no son tan cercanos o que no te lo piden, uno se puede dirigir a ellos hacia usted, pero no es nuestro caso y lo hemos intentado aclarar. Pero bueno, Fray ha estado presente en algunos de los retiros de Somos Suyos, en uno presencial específicamente y en algunas oportunidades en virtual. Y el Congreso de Somos Suyos de Renacer toca este tema muy fuertemente. O sea, una de las conferencias grandes, principales de nuestro Congreso de Sanación Interior es sanación a través de los sacramentos, ¿no? Pero también, Fray, yo he escuchado muchas veces estas invitaciones a vamos a una misa de sanación. Vamos a una misa de sanación porque allá te sanan, allá no sé qué hace el Padre distinto, pero sana o libera, misas de liberación. Quisiera empezar con eso, porque todas las Eucaristías son de sanación. La diferencia es, creo yo, y corrígeme si me equivoco, que muchas veces nosotros no vamos con la intención de abrirnos a la sanación de Dios. ¿Qué sí puede ocurrir en estas misas de sanación? ¿Tú qué dirías al respecto? Bueno, ante todo, recuperemos un dato de la teología. La Eucaristía ya tiene un propósito en sí misma. Y el propósito de la Eucaristía es que nosotros, como asamblea creyente, nos unimos a Cristo, único, eterno y sumo sacerdote, para darle toda la gloria al Padre Celestial, para darle la alabanza, para darle nuestra gratitud. Esa es la intención realmente de toda Eucaristía, porque como también nos han explicado grandes teólogos y lo ha aclarado muy bien el Magisterio, en realidad solo tenemos una Eucaristía, porque todas las Eucaristías no son sino una sola Eucaristía, y esa única Eucaristía es el sacrificio mismo de Cristo en el Calvario. O sea que lo que estaba haciendo Cristo en el Calvario es exactamente lo mismo que sucede cada vez que nosotros asistimos a la Santa Misa. Ahora bien, como en esa intención de Cristo, como en esa intercesión de Cristo en la cruz, están todas nuestras necesidades, está la reparación de todo nuestro ser,
Eso explica por qué las misas pueden tener intenciones específicas. Esas intenciones específicas no reemplazan el propósito mismo del sacrificio de Cristo, sino que más bien en el único sacrificio de Cristo son acogidas todas nuestras indigencias, todas nuestras miserias, todas nuestras necesidades. Eso es exactamente lo que sucede con las intenciones particulares. Por ejemplo, hace un poco más de 4 años murió mi padre. Nosotros tuvimos una Eucaristía de exequias. Hicimos oración por su eterno descanso. Eso no reemplaza el valor único y el propósito único de la Eucaristía, sino que desde la riqueza inagotable del sacrificio de Jesús, una de las necesidades es la eterna salvación de mi padre que murió. Entonces, esa es la intención que se aplica ahí. Desde esa misma lógica, uno puede darse cuenta que tiene sentido hablar de una Eucaristía con un propósito específico de sanación, porque efectivamente hay muchas personas que dentro de su historia, por las más diversas causas, están rotas, están heridas, tienen vacíos muy profundos, tienen recuerdos que les perturban. Entonces, como eso es parte de nuestras miserias, y como Cristo en su infinita misericordia quiso acoger todo lo que nosotros somos para sanarlo, levantarlo, restaurarlo, es lo que significa la palabra redención, para restaurarnos y para llevarnos en su cortejo triunfal, como dice la carta de los Colosenses, y presentarlo al Padre Celestial, tiene todo el sentido del mundo, pues sabiéndolo entender, tiene todo el sentido del mundo que se hable de una Eucaristía de sanación. El problema está, como lo han señalado grandes hombres, me estoy acordando en particular del cardenal Robert Sarah, el problema está cuando empezamos a darle protagonismo a otras circunstancias, como la música, como la predicación, como la personalidad del sacerdote, y a esas circunstancias les damos tanto relieve que el valor único e irreemplazable del sacrificio de Cristo va quedando como un poco convirtiéndose en paisaje, y el protagonismo lo tiene ese gran sacerdote que tiene un estilo único para predicar, para orar o para lo que sea. Ese es el error. Pero que se aplique la Eucaristía para que nosotros seamos sanados, yo creo que es parte de la dinámica misma del sacrificio del Señor y es parte de su propio propósito. Porque nosotros leemos en el capítulo 10 de San Juan, leemos en palabras de Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y hay muchísimas personas que no están experimentando vida en abundancia. Hay muchísima gente que no está sintiendo esa abundancia de vida, sino más bien están sintiendo abundancia de dolor, abundancia de soledad, abundancia de tristeza, abundancia de tentación y de pecado. Entonces, bien entendido, el término misa de sanación, aunque sé que siempre podrá sonar ambiguo, pues lo que está diciendo es, acogemos esa misericordia de Cristo y Él nos acoge en su misericordia para que se realice el propósito de la restauración completa en cada uno de nosotros. 3 puntos importantes acabas de mencionar, Fray, y la verdad, wow. Primero, la riqueza inagotable del sacrificio de Cristo, que me recuerda mucho a una palabra importante de la Eucaristía, que es liturgia. Justamente esa es la riqueza de la liturgia eucarística, que es Cristo el que, unido a su cuerpo, la iglesia, o sea, nosotros, unidos a Cristo, podemos participar de la glorificación que Jesús hace en sí mismo al Padre. Exacto. Y me parece muy fuerte porque tú también decías, en ese sentido, por definición, toda Eucaristía es de sanación, ¿cierto? Claro. Es decir, los frutos dependen de la disponibilidad, de la cooperación a la gracia, que nosotros que estamos recibiendo los frutos de la Eucaristía precisamente podamos abrirnos a ellos o no. Pero la gracia opera en toda Eucaristía. La glorificación al Padre se da en cada Eucaristía, en cada lugar, en cada pueblito, en cada ciudad, en cada país del universo, en cada continente, ¿cierto? Sí, pero yo hoy quiero decirte algo. En la teología de los sacramentos suele distinguirse, y aquí vamos a utilizar un par de expresiones en latín, suele distinguirse entre ex opere operato y ex opere operantis. Ex opere operato significa la obra que se realiza, la obra obrada. Literalmente lo que significa opere operato es a partir o desde la obra obrada. Y esa
es la razón fundamental de la eficacia del sacramento. Por ejemplo, eso es lo que significa, o esto se traduce en que un sacerdote que esté lamentablemente en pecado mortal, si hace lo que le dice la Iglesia y lo hace con la intención de la Iglesia, consagra el pan eucarístico exactamente igual que el más santo sacerdote. Uno puede pensar en el Padre Pío o en San Juan María Vianney. La consagración es de la misma eficacia, en el sentido de que el pan eucarístico de ese sacerdote que lamentablemente está viviendo muy mal es tan Cristo como el que pueda ser consagrado por el Papa León o como el que puede haber sido consagrado por el Padre Pío. Eso es lo que significa ex opere operato. Si se ha realizado la obra como lo pide la Iglesia, la validez está garantizada. Pero ese énfasis, que es muy importante, sobre todo en el diálogo con los protestantes, no debe hacernos perder de vista la otra dimensión, ex opere operantis. Lo que significa esa expresión es la obra de aquel que hace la obra. Esto se entiende mejor en la confesión. Si yo voy a confesarme con un sacerdote que ni siquiera cree que lo que yo le estoy diciendo es pecado, que no le da ninguna importancia a la preparación que yo haya podido tener o no, que no da ningún consejo, que me despacha lo más rápido posible, creo que algunas veces hemos pasado por esas experiencias, y me da la absolución. Claramente, la absolución de ese sacerdote, a pesar de que yo no me haya sentido bien tratado, es perfectamente válida. O sea, el pecado ha sido perdonado. Eso significa ex opere operato. Lo que se hizo fue lo que había que hacer. Pero el cómo se hizo es lo que tiene que ver con el opere operantis, es decir, con lo que realiza la persona que ministra ese sacramento y la persona que recibe ese sacramento. Volvamos al caso de la confesión. Si una persona va a confesarse con un sacerdote irresponsable, superficial, que ni siquiera tiene claro lo que es pecado, pero que finalmente da la absolución es perfectamente válida, igual que si la da el Padre Pío. Pero indudablemente si voy a confesarme con el Padre Pío, bueno, quienes tuvieron esa gracia, si voy a confesarme con el Padre Pío y veo la santidad de ese hombre y la manera como me habla, el acierto de sus consejos, la profundidad de sus palabras, el fruto de la gracia es mayor. Y uno dice, ¿por qué va a ser mayor si ambos dan la misma absolución? Porque es que están las dos dimensiones. Entonces, cuando entra la obra del que obra, eso es lo que significa opere operantis, cuando entra la obra del que obra, en ese momento, ahí puede crecer enormemente la gracia. Ahora bien, el que obra no es únicamente el ministro del sacramento, por ejemplo, la persona que está administrando la confesión, un obispo o un sacerdote que está administrando la confesión. El operantis, en un cierto sentido, también es la persona que está recibiendo ese sacramento. Y esto se nota por el hecho de que si no estuviera esa persona, pues tampoco habría sacramento. Un sacerdote no puede estar sentado en el confesionario absolviendo el vacío, absolviendo el aire. Entonces, esto nos está indicando que dentro de los sacramentos hay que tener en cuenta toda la parte de la validez, que es muy cierto, pero también lo que tú estás subrayando. ¿Cuál es la disposición de ese sacerdote? ¿Y cuál es la disposición de las personas que van a celebrar ese sacramento? Si el sacerdote tiene una vida santa, reconoce quién es Cristo en la Eucaristía, pone todo su ser en función del sacrificio que se está celebrando, indudablemente eso hace correr más abundantemente la gracia. Aunque la presencia de Cristo va a ser igual en esa misa y en cualquier otra misa válida, la gracia va a correr con muchísima mayor abundancia. Y lo mismo sucede con respecto a la persona que recibe. Hay una comparación de Santa Catalina de Siena que creo que es preciosa. Ella dice que la Eucaristía es como una hoguera del amor divino, y que cada persona llega a esa hoguera con lo que quiere. Alguien llega con un fosforito y se va con esa pequeña lucecita. Eso fue todo lo que llevó. Otra persona llega con una vela y se lleva esa luz. Y hay gente que lleva un tremendo cirio pascual y se lleva muchísimo de esa luz. Entonces, es importante que sepamos que Dios no se mide, que Dios no pone talanqueras ni límites, que Él ofrece todo, pero al mismo tiempo que nosotros, cuanto más abierto tengamos el corazón, cuanto más dispuestos estemos para que el Señor haga su obra en nosotros, mucho más vamos a recibir. Y ahí surgen muchas preguntas que yo creo que he escuchado tantas veces, y es, yo estoy yendo a terapia psicológica, yo llevo mucho tiempo haciendo un proceso de sanación interior, llevo mucho tiempo confesándome, llevo mucho tiempo perdonando, llevo mucho tiempo yendo al Santísimo, yo voy a misa
todos los días, Mapi, yo comulgo todos los días y aún así Dios no me sana. ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué pareciera que necesito eucaristías especiales o sacerdotes especiales? ¿O será que hay algo que Dios no me quiere dar a mí? Todo eso entendiéndolo en el contexto de lo que tú nos explicabas, porque por un lado tú decías, claramente no depende solamente de lo que el sacerdote haga o de los dotes específicos del sacerdote o del carisma del sacerdote, hablando de nuevo de estas misas de sanación específicas o de liberación, sino que muchas veces tú y yo sabemos que tenemos necesidad del Señor. Decimos, Señor, quiero ir a que me sanes, o en la Eucaristía en algún momentico te pido sanación o ayúdame a perdonar a alguien. Pero de pronto, Fray, de pronto, yo sé que necesito luz, pero no sé de qué manera. De pronto no sé muy bien cómo preparar ese fósforo. O de pronto yo necesito una lámpara de aceite. O de pronto yo necesito ponerme a gasolina toda entera, ¿no? Y creo que ahí es a donde yo quisiera que nos enfoquemos. Por un lado, advirtiéndoles, como lo hicimos en toda esta introducción un poco larga, y es, claro que la gracia opera. Opera independientemente del ministro, independientemente de las circunstancias. Mientras todo sea de forma válida, la gracia opera y Dios no se mide para darte lo que tú necesitas. Pero también no existe forma en que nosotros circunstancialmente podamos añadir cosas que le falten a la liturgia, ¿no? Es que en esta misa hacen una oración que no hacen en ninguna otra. Es que este padrecito huele como no huelen los demás. Es que este padre tiene más seguidores en Instagram, entonces por eso. Es que como es Fray Nelson Medina, la liturgia con él es mejor. Y la liturgia es la liturgia, al final es Cristo. Ahora, el propósito de este video es cómo tú y yo podemos ir a la Eucaristía y abrir el corazón de forma intencional para recibir esa gracia sanadora, redentora y restauradora de Cristo. Ahora sí, Fray, ¿cómo llego yo a la Eucaristía? Háblame de las partes de la Eucaristía y si yo estoy llegando hoy a ti, ministro, que vas a ofrecer el sacrificio eterno de Jesucristo, que se actualiza el misterio en tus manos, literalmente, y yo llego con una herida que no he podido sanar. Llevo mucho tiempo en terapia y ojo, la terapia importantísima, ayuda un montón. Pero si yo quiero que la sanación sea realmente integral, que es a lo que le apuntamos, o al menos es de la sanación de la que yo hablo y creo que el Evangelio también, ¿cómo voy a dejarlo solo en la psicología, cierto? ¿Cómo lo voy a dejar en unos pasos accesorios cuando no lo llevo a lo más profundo de mi alma, que es el que me creó, el que creó esta realidad que soy yo, este ser que soy yo, el que me ama? Puedo tener una herida de otro tipo de abuso, puedo tener el corazón roto porque no he logrado superar algo, puedo tener una falta de perdón por una infidelidad, que es otro tema que hemos estado tocando, puedo tener una compulsión sexual. Se puede sanar, o sea, yo puedo ir a la Eucaristía con esa intención en el corazón. ¿Y cómo lo hago? Bueno, creo que vamos a entrar muy pronto en lo de las partes de la misa, pero hay algo que quiero destacar y es que no se nos debe olvidar que la liturgia es parte de la vida de oración del cristiano y del pueblo de Dios, lo cual quiere decir que las disposiciones propias de la oración son las mismas disposiciones de la liturgia. Y ese es un principio que a uno le sirve mucho. Por ejemplo, ¿qué se espera para que una persona haga oración? Pues primero tiene que tener fe, claramente. Tiene que estar atento, separar ese tiempo para hacer la oración. Tiene que ser humilde, tiene que ser confiado, tiene que ser perseverante. Hay como 4 o 5 características que siempre nos las han dicho con respecto a la oración, cómo se debe orar. Lo mismo hay que aplicarlo a la liturgia. Entonces, el hacerse uno consciente antes de llegar a la misa, el hacerse uno consciente, voy a vivir este momento como un momento de oración. Ahí ya empieza la fe. Luego, la humildad, y ahí ya vamos conectando con las partes de la misa. Observemos cómo en la Santa Misa, después del saludo inicial, lo primero es arrepentirse. Lo primero es, para celebrar los divinos misterios, reconozcamos que somos pecadores. Ahí ya la Iglesia nos está dando la clave fundamental. Esa parte no hay que omitirla, ninguna parte hay que omitirla. Esa parte es clave. El reconocer nuestra doble indigencia. Somos indigentes porque somos criaturas y somos doblemente indigentes porque somos pecadores. Si yo entro con esa actitud de humildad, que algunos incluso logran describir como una actitud de mendigo, estoy acertando en el punto. Llegar con un corazón de mendigo, eso hace mucho bien. Y esto significa que hay que destruir, fíjate el verbo que utilizo, María Paula, hay que destruir cualquier idea de que yo tengo derecho. Por eso es un desastre y está haciendo un daño terrible en la sociedad cuando se le dice, pero ¿por qué le negaron a la persona comulgar si tenía derecho? Ninguno de nosotros tiene derecho a comulgar. Ninguno de nosotros es digno de comulgar. Ni siquiera el sacerdote, por supuesto. Entonces nuestra actitud debe ser de mendigos. Cuando se empieza a tratar a las personas como si tuvieran derecho
ya rompimos completamente el esquema de la oración, porque ya estoy yendo a la Eucaristía como el que va a una oficina a que le pongan un sello. Si yo voy a una oficina, por ejemplo, del gobierno de Colombia, esperando que me vaya bien en mi diligencia, y yo digo, necesito que me sellen esta escritura, es deber de las personas sellarme esta escritura, pues si yo estoy cumpliendo los requisitos. En la misa no sucede eso. Necesitamos una actitud auténticamente de mendigos. Y hay muchas frases de la escritura que nos ayudan enormemente. Cuando yo, por ejemplo, tomo esa frase, si quieres puedes limpiarme. Esa frase es hermosa. O lo que dijo aquel ciego o aquellos ciegos según otra versión. Señor, que yo vea tu gloria en esta misa. Esas palabras son maravillosas. Esa es la actitud que uno debe tener en términos de humildad. Aquí quiero hacer una aclaración pequeñita sobre la diferencia entre la oración que decimos, típicamente el yo confieso, y la oración del Señor ten piedad. Porque algunas personas consideran que hay como una repetición en eso y no la hay. Cuando yo digo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado, ahí la razón de mi oración es el pecado. En cambio, cuando yo digo, Señor, ten piedad, no estoy hablando de pecado, estoy hablando simplemente de la indigencia radical, de la necesidad radical que yo tengo como criatura. Es decir, cuando yo le digo a Dios que se apiade de mí, no es solamente porque soy pecador, sino porque soy muy pequeñito, porque soy muy pasajero, porque soy muy frágil, porque soy muy débil, porque soy muy ignorante. Una vez un sacerdote explicaba la diferencia entre estas dos oraciones de la misa, refiriéndolas a la Virgen. Y me pareció muy linda esa explicación. Decía, la Virgen no podría decir por mi culpa, eso no podría decirlo la Virgen, porque ella no tiene pecado. Pero la Virgen sí podría decir, Señor, ten piedad, porque ella está reconociendo su propia nada, su propia indigencia. Entonces, nosotros empezamos la misa con ese doble acto de humildad. Humildad porque, lo más grave, soy un pecador. Y humildad también porque soy indigente como criatura. ¿Y qué significa eso? Significa lo que antes dije, soy pequeño, soy frágil, me equivoco, soy ignorante. Todo eso que uno experimenta, pues si uno es un adulto consciente, uno experimenta casi todos los días. Entonces ahí entra la parte de la humildad. Y apenas entra la humildad, se aplica a cada uno de nosotros la frase que dice la Escritura. El Señor da su gracia a los humildes. Luego dice que se enfrenta con los soberbios, resiste a los soberbios. Pero quedémonos por ahora con la primera parte, que es la que más nos conviene. El Señor da su gracia a los humildes. Yo quiero una gracia de sanación. Que necesito esa gracia de sanación. Empezar por la humildad. Una humildad radical, un reconocimiento radical. Y hay tantos santos que nos enseñan de esto, pero quedémonos sobre todo con el ejemplo de humildad de la Virgen. Ahí ya está una primera condición para que esa misa, independientemente de que se llame o no de sanación, haga una obra portentosa dentro de mi vida. Impresionante entonces que para entrar en el misterio, porque tú lo decías, no hay una prerrogativa ante el misterio, no es que yo tengo derecho a acceder al misterio, no me imagino al ciego del camino gritándole a Jesús, si yo cumplí todo, ¿usted por qué no me ha sanado? O es que sigo ciego y usted verá, o qué es lo que me falta, o cómo se le ocurre. No. Sino más bien como el enfermo que va donde el médico, ¿no? Y me parece muy bonito eso, las dos preguntas. ¿A dónde voy? La preparación antes de, ¿cuál es la postura interior con la que yo me acerco al misterio? Exacto. Y dos, ¿quién soy? Dos preguntas que aquí hacemos, las vemos en la teología del cuerpo constantemente, pero es la pregunta por excelencia del cristiano. O sea, primero, la conciencia de que yo voy, no solamente en nombre propio, que me parece muy hermoso. La Eucaristía inicia con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, yo hago parte del cuerpo de Cristo. Y eso también es muy bonito, porque a veces pensamos que la sanación es solo para mí porque yo soy el único que sufre, pero qué hermoso es ser consciente de que lo que yo estoy haciendo cuando quiero ir a la Eucaristía con intención de sanación es ser consciente de que yo soy parte del cuerpo de Jesús. Hay algo absolutamente precioso ahí, María Paula, y es la teoría, bueno, no es teoría, es una realidad, pero se explica de una manera teórica de la comunión de los santos. La comunión de los santos es como la circulación del amor y de la gracia en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros podemos decir que cada uno de nosotros es como, imaginémonos una red, ¿sí? Que tiene nudos, pero los vamos a llamar nodos. Y en esos nodos es donde está circulando, ¿no? Está circulando el amor de Dios.
Eso quiere decir que mi herida no solamente es mía, sino que mi herida es bloqueo que impide que otras gracias, regalos, amores de Dios lleguen a otras personas. Y esto se nota espectacularmente en la vida de pareja y en la vida de familia. Pensemos, por ejemplo, en una persona que tiene su novia, pero es una persona que no ha sanado muchas cosas. La quiere, realmente la ama, quiere lo mejor para ella, pero hay muchas cosas que le gana su narcisismo, le gana una obsesión que tiene, le gana su inseguridad, es decir, cosas que no ha sanado. Eso está bloqueando un bien que Dios le quería hacer a esa chica a través de él. Pero como ese nodo no funciona, como ese nodo está taponado, porque está lleno de todos estos problemas, de todos estos vacíos, de todas estas heridas, pues ahí tenemos un problema. Entonces, magnífico lo que dices y bueno recordarlo. La sanación siempre tiene una dimensión comunitaria y en la misa obsérvese que todo es comunitario. Empezamos la misa y decimos, el Señor esté con vosotros o con ustedes. En la misa, cuando se va a introducir cada una de las oraciones mayores, por ejemplo la colecta, que es lo que sigue en la secuencia, dice el sacerdote, oremos. Es la oración de toda la asamblea, que luego esa oración de alguna manera se condensa en las palabras que aparecen en el misal y que pronuncia el sacerdote. Pero la oración es de todos. Y esto también es muy importante recordarlo porque en nuestro tiempo hay una tendencia a la privatización de la misa y la privatización de los sacramentos. Hace unos meses, una amiga que está en su proceso, ya digamos en la recta final para su matrimonio, me contaba así con gran confianza, me contaba, mira, hemos pensado en este lugar, y varios de esos lugares eran prácticamente parques y ríos y cascadas, y entonces yo digo, a ver, pero ¿qué idea de iglesia tiene esta mujer? Y estamos hablando de una mujer que es católica, fervorosa, que se confiesa, o sea, no es una persona recién llegada a la iglesia. Pero la gente cree que su matrimonio, este es mi matrimonio, yo quiero que mi matrimonio sea muy especial. Entonces me voy a casar en un lugar donde hay unos arcos preciosos, hay una cruz brillante, hay una cascada. Y yo digo, ¿y quiénes van a llegar ahí? Pues únicamente los del club de ella, los amiguitos de ella. No está mal que lleguen esas personas. ¿Y el resto del pueblo de Dios no te importa? ¿O es que tú te casas únicamente para ti? Cuidado con la privatización. Lo mismo está sucediendo con los bautismos y con los demás sacramentos. Lo nuestro es comunitario y la sanación siempre es algo que yo recibo junto con mis hermanos. En buena parte lo recibo de mis hermanos y lo recibo para mis hermanos. Así es como funciona la sanación. Esto funciona en todo tipo de sanación. Pero como tú estás tan cercana a temas de afectividad, de sexualidad, pues mucho más para la parte afectiva. Es que ¿para qué quiero yo tener un corazón sano? Hagámonos esa pregunta en serio. Yo quiero tener un corazón sano. ¿Para qué? Para sentirme bien conmigo mismo, para calmar mi conciencia, justo porque si lo decía así, claro, no te estamos diciendo que tú me importes o tu matrimonio no importe, no, la pregunta es, ¿yo por qué me quiero casar? ¿Yo por qué quiero sanar? ¿Yo por qué quiero dejar esto? Y en mi caso, que yo hablo de estos temas es porque yo soy la primera que necesita ese tipo de sanación. Últimamente lo he pensado y sabes que me ha costado más o me ha acercado más a esta forma de ir a los sacramentos y es de la nada en mi proceso de caminar en Dios y de sanación interior, he empezado a pensar mucho en mi matrimonio si el Señor me lo quiere regalar y cuando hago ciertos sacrificios o cuando lucho contra ciertas tentaciones, creo que también es una gracia, pero ha sido el hacerme consciente de por mi futuro esposo y por mis hijos también. Bellísimo. Y por todos aquellos que de alguna manera reciben de mi ministerio, no solamente para que yo me sienta bien y hombre, claro que me quiero sentir libre y claro que quiero estar mejor como persona, pero volver a eso, que tú llegues a esa Eucaristía sabiendo, uno, que vas a ir a un lugar donde eres parte de. Todo el tiempo estamos buscando pertenecer en otras partes. De hecho, ahí buscamos saciar anhelos profundos en lugares equivocados. Quiero ser parte de un colectivo feminista, LGTBI, quiero ser parte de un grupo de amigos, quiero ser parte de la vida de este hombre, de esta mujer, ¿no? Pero en la iglesia somos parte y algo, cuando tú y yo somos conscientes de eso, algo adentro se sana. A mí eso me parece impresionante. Yo puedo ir a la Patagonia en este momento y puedo ir a una Eucaristía católica y sé que soy parte de. Y eso es profundamente sanador. Y si nos hacemos conscientes cada vez, wow. 2,
que yo voy a pedirle al que me lo quiere dar. O sea, yo voy a encontrarme con el que es mi cabeza para glorificar al Padre y tengo que entrar con lo que tú decías, uno de los elementos de la oración, con la confianza de que lo que yo estoy necesitando el Señor hoy me lo quiere dar. No me lo quiere dar mágicamente como una píldora mágica de sales de esta misa y nunca más, pero me quiere dar unas gracias que yo hoy estoy necesitando. Y si yo voy a la Eucaristía así como otra vez, porque soy lo peor, porque Dios nunca me va a sanar, porque quién sabe si esta vez voy a orar bien para que Él me diga que me lo merezco, pues ahí hay como un obstáculo, ¿no? Total. Yo quisiera que continuáramos dentro de la secuencia de la Eucaristía. Lo que sigue es la liturgia de la palabra y creo que es el momento de recordar en esta clave de sanación que estamos comentando, es el momento de recordar aquella frase que Jesús dice en el Evangelio de Juan dentro del contexto de la última cena. Esa frase es: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho. Es decir, la palabra de Dios nos va limpiando. Los antiguos monjes del desierto, estamos hablando de siglo III, siglo IV, tenían una conciencia tan viva de esto que ellos también aplicaban la sanación, María Paula. Pero la sanación de ellos era toda a base de la palabra de Dios. Entonces, hay una historia muy famosa de uno de estos antiguos monjes que, pues, él vivía en esa actitud permanente de oración, de penitencia, de soledad, de desierto. Y era tan grande su fama que, pues, llegaba gente a pedirle: yo quiero ser su discípulo, yo quiero encontrar la vida eterna junto a usted. Mucha gente les repetía la pregunta que aparece en el Evangelio: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y la respuesta de él, en el caso de muchos de estos candidatos, era: lo que usted tiene que hacer es aprenderse la Biblia. Y es un tema que he comentado en otras oportunidades y que quiero recomendarlo aquí vivamente. Se llama santificación de la memoria. La mayor parte de obstáculos en la sanación tienen que ver con la memoria. La persona no se sana de un resentimiento porque está recordando permanentemente lo que me dijeron, cómo me lo dijeron, quién me lo dijo, cómo me sentí. La persona no se sana de muchos pecados de sensualidad porque está recordando y está evocando lo que sintió, tal imagen que vio o tal cosa que experimentó. Entonces, en la medida en que nosotros vamos limpiando nuestra memoria, también se va acelerando la sanación. Y aquí viene algo que me decía un sacerdote precisamente en una confesión que yo mismo hacía. Él me decía: mira, la mejor manera de luchar contra las malas palabras es llenar tu boca de buenas palabras. La mejor manera de luchar contra las malas obras es llenar tu día de buenas obras. La mejor manera de luchar contra los malos pensamientos es llenar tu mente de buenos pensamientos. Entonces, si nosotros empezamos a tomar en serio que la palabra de Dios habitando en nosotros nos limpia, el acelerón que se pega a la sanación es una cosa impresionante. Y ese acto de recordar la palabra es algo que en sí mismo tiene la gran ventaja de que pone a Cristo a luchar contra aquello que me estaba haciendo daño a mí. Mientras yo estoy con mis pensamientos de resentimiento, mis complejos de baja autoestima o mis problemas de sensualidad, mientras yo estoy peleando solo con ellos, siempre me voy a sentir pequeño y siempre voy a sentir que ellos son más grandes que yo. Y siempre va a perder. Y siempre voy a perder y siempre van a ser más grandes. Pero en el momento en el que la palabra empieza a habitar en mí, en ese momento ya yo puedo decirle a Cristo: ahora siga usted. Más bien siga usted peleando con ellos. Y en esa batalla, así como antes dijimos, o dijiste tú, siempre voy a perder, lo cual es cierto, ahora tenemos que decir: siempre va a ganar Cristo. Entonces, esa parte de la liturgia de la palabra es tremendamente sanadora en la medida en que nos está revelando quién es Dios, está derrotando las mentiras del demonio y está empezando a habitar en nosotros. No se nos olvide que esa fue una arma que utilizó la Santísima Virgen. Dice la palabra de Dios que ella guardaba esas cosas en su corazón. Ella tenía su arsenal. Sabemos que ella venció frente a todas las estratagemas del demonio. Pero venció, ¿por qué? ¿Porque era la Mujer Maravilla? No, ella no era la Mujer Maravilla. Ella era la mujer creyente. Y la mujer creyente es también la mujer que escucha
era la gran oyente de la palabra. Y en ese oír la palabra de Dios y permitirle a la palabra que habitara en ella, pues ella tenía el arsenal, tenía toda la herramienta para vencer. Y por último, para cerrar esta parte de la liturgia de la palabra, no se nos olvide que cuando el demonio atacó a Cristo en las tentaciones, Justo estaba pensando. la defensa de Cristo fue la palabra. Es decir, Cristo mismo es palabra, pero Él en cuanto humano creció en edad, sabiduría y gracia, y la palabra que había sido dado en tiempos antiguos por parte de los profetas habitaba en Él. Esa palabra que habitaba en Él fue la que derrotó a Satanás. Y esa palabra que derrotó a Satanás también va a seguir derrotando lo que nos hace daño si nosotros tomamos conscientemente la liturgia de la palabra. Por eso, como recomendación práctica, yo no les voy a invitar a que ustedes lleven, como hacen algunas personas que llevan misales, o llevan pequeños leccionarios, o llevan de estas publicaciones que además son muy buenas. Son Libritos, sí. libritos que traen las lecturas del día. La razón por la que yo no lo recomiendo es porque la atención humana, sobre todo en nuestros tiempos, es muy volátil, es muy frágil. Y es posible que tú estés leyendo aquí, por ejemplo, del Levítico, que son las lecturas de estos días. Entonces, allá están proclamando el Levítico y tú estás leyendo aquí el Levítico, pero de pronto ves aquí una propaganda que dice, inicia la novena de no sé quién. O te encuentras con otra que dice, peregrinación a Israel. Y entonces tú empiezas a mirar cuánto vale la peregrinación a Israel y ya te fuiste de la misa. Por eso yo recomiendo que nosotros ejercitemos nuestros oídos. La palabra fue hecha para ser proclamada. El leer un texto es una especie de acto subsidiario, pero el acto primero de la palabra es la proclamación y la escucha. Entonces nosotros en la misa lo que sí podemos hacer es leer antes las lecturas, porque en muchas iglesias falla el sonido y hay gente que no sabe leer y bueno, esas cosas pasan. Léelo antes o léelo después, pero en la misa, ningún librito. Escucha. En la misa, escucha. Y escucha como escuchaba María de Betania, que estaba sentada a los pies del Señor. Yo me imagino a esa mujer oyendo con sus 5 o con sus 20 o con sus 30 sentidos, bebiéndose cada sílaba que pronunciaba Cristo. Así es como hay que oír para que esa palabra, habitando en nosotros, nos traiga gran libertad. Amén. Solamente para conectarlo, iniciamos siendo parte del cuerpo de Cristo, vamos con esa intención, con esa conciencia, acto penitencial, porque es muy difícil pedirle al médico que me sane si yo no reconozco que estoy enfermo. Con humildad expongo mi herida, expongo esta intención particular que la unes a toda la riqueza del sacrificio de Cristo, la expones en esa intención en medio de todas las demás que haya en ese día en la Eucaristía, y luego la riqueza de la liturgia de la palabra, porque muchas veces las personas también puedo comulgar si llegué a la parte importante, o sea, si llegué a la parte final del Evangelio o si alcancé lo último, que lo importante es la comunión, y dejamos de lado la riqueza de la palabra que ya nos has explicado, cómo transforma, cómo da vida, porque al final es la vida misma de Cristo hecho palabra encarnada, y conocerla hace toda la diferencia del mundo. A mí un sacerdote, Fray Carmelo, me dijo muchos años que si yo no me acostumbraba a leer la escritura, era como si tuviera un cuarto siempre cerrado y nunca abría la ventana para que entrara la luz. Entonces hay que dejar entrar la luz y hay que, no solo en la Eucaristía, sino en nuestro tiempo libre, realmente exponer nuestras heridas a la verdad de la palabra. ¿Qué siguen, Fray? Sigue la homilía y aquí solo voy a pedirles una cosa. Por favor, oren por nosotros, es decir, diáconos y sacerdotes y por supuesto los señores obispos, que somos los encargados de hacer la homilía. La homilía no se debe delegar a otras personas. Eso tiene un sentido que no lo vamos a explicar hoy porque es parte de la teología del sacramento del orden. Pero por favor, oren por nosotros. Cuando empiece a hablar, o aún antes de que empiece a hablar el diácono, el sacerdote o el obispo, la persona que vaya a predicar, hace una pequeña súplica. Nosotros tuvimos en mi comunidad un sacerdote, el padre Ernesto Mora, que él tenía la costumbre, yo vi decenas de veces que él lo hiciera. Él, cuando iba a empezar la homilía, siempre decía, por favor, pidan el Espíritu Santo para ustedes y para mí, y hacía una pausa. Hay que pedir el Espíritu Santo. Viene la homilía, después viene la oración de los fieles. En la oración de los fieles suceden dos cosas absolutamente maravillosas. Primero, que caemos en cuenta que todo eso que nos ha dicho la palabra de Dios es para nosotros. Eso no es para las paredes,
Eso no es para los cristianos que van a venir dentro de 2 siglos o los que vivieron hace 3 siglos. Esa palabra acontece ahí para nosotros. Cuando Jesús fue a la sinagoga de Nazaret, proclamó ese texto del profeta Isaías donde se dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y después de que leyó ese pasaje dijo: esta palabra se cumple hoy cuando ustedes la están escuchando. Eso tenemos que tenerlo presente y eso lo hace la oración de los fieles. Es decir, nosotros oramos al mismo Dios que se nos ha revelado en la palabra. Y número 2, esa oración de los fieles nos recuerda que nuestro mundo no puede quedarse chiquito. Normalmente hay oraciones por el Papa, por los cristianos perseguidos, por las familias en problemas, por los encarcelados. Tal vez muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no estamos encarcelados o no tenemos problemas familiares, pero eso una vez más nos recuerda que la sanación solo existe si circula la gracia entre todos. Como dice el apóstol San Pablo en un pasaje: si un miembro sufre, todos sufren con él. Eso tiene que cumplirse en nosotros. Y por eso nuestra actitud también tiene que ser muy misericordiosa. Hay personas, y creo que desperdician absolutamente la Santa Misa, que van a la misa muy en actitud de juicio. Muy en actitud de juicio. Mire, por lo menos voy a dar un caso que yo sé que todos conocemos. Hay personas que no saben vestirse para ir a la misa. Eso es una realidad. Hay gente que llega con unos vestidos, pues me perdonarán, pero particularmente mujeres, llegan con unos vestidos que uno dice: esa no es la manera de vestirse para ir al templo. Estamos todos de acuerdo en eso. Pero lo importante es qué sucede en tu corazón en ese momento. Si tú simplemente empiezas a criticar en tu corazón a esa muchacha que tal vez nunca ha tenido quien la catequice bien, que tal vez no tiene nunca conciencia de qué es lo que está pasando, o sea, solo Dios sabe lo que hay en la historia de esa mujer, y tú te dedicas a criticarla, no le estás haciendo ningún bien a ella, ni te estás haciendo ningún bien tú. Entonces la oración de los fieles nos recuerda que todas las personas, incluyendo las que estén en ese momento ahí, todos somos necesitados de Dios. Entonces, si por ejemplo hay una persona que está mal vestida, esa persona que está mal vestida tiene que invitarme simplemente a decir: Señor, muéstrate a esa persona, muéstrate a ese hombre, a esa pareja. Esa es otra cosa que a mí me molesta muchísimo, porque sé de lo que se están perdiendo. Hay parejitas que van a misa y entonces parece que estuvieran en un parque o en una sala de cine. Sigue la caricia de la mano, sigue el abracito. Está muy bien que se quieran, bendito sea Dios que se quieran, peor sería que pelearan. Pero todo tiene un lugar. Sin embargo, si encontramos eso, la oración de los fieles nos está recordando que estamos para pedir los unos por los otros, que nadie está solo. Como decía el Papa Francisco, nadie debe quedarse solo, nadie debe sentirse excluido. Veo personas en cantidad de actitudes y circunstancias, pedir por ellos. Después de la oración de los fieles, se hace la preparación del pan y el vino. Yo prefiero llamarlo preparación de pan y el vino porque es que la palabra ofertorio es ambigua en el sentido de que ofertorio tiene que ver con ofrenda y la ofrenda que nosotros hacemos es Cristo al Padre. Entonces, por no producir esa confusión, prefiero hablar de preparación de pan y vino. Y aquí quiero contarles un secreto, este es un top secret porque esto no se suele decir. En la Santa Misa hay varias oraciones que las dice el sacerdote en secreto. Y una de esas oraciones sucede cuando se está preparando el pan y el vino. El sacerdote, cuando está mezclándose una gotica de agua con el vino, dice: por el misterio de esta agua y de este vino, concédenos participar de la divinidad del que quiso participar de nuestra humanidad. Ahora ya lo saben. Eso quiere decir que cuando tú veas que el sacerdote, a veces lo hace también el diácono, no debe hacerlo un acólito. Cuando tú veas que el diácono o el sacerdote está preparando ese cáliz y tú ves que ahí está el vino y que está esa gotica, acuérdate de esta oración, la voy a repetir. Por el misterio de esta agua y de este vino, concédenos participar de la divinidad de aquel que quiso participar de nuestra humanidad. Es una oración de sanación. Porque de lo que se trata es que la vida de Cristo, con todo su esplendor, con toda su belleza, con toda su hermosura, sea tu vida. Que tú dejes de vivir simplemente esclavo de las cosas de esta tierra, los recuerdos de esta tierra, las tristezas de esta tierra y los pecados de esta tierra. Que la vida de Cristo llegue a ti. Que nosotros participemos de esa divinidad.
Y es impresionante escuchar a Santo Tomás de Aquino cuando dice que cuando los dones del Espíritu Santo llegan a nosotros, ya no obramos nosotros, es Dios obrando en nosotros. Eso es lo que Dios quiere en los sacramentos. Esa es la gracia propia de los sacramentos. En ese momentico del agua y del vino, una cosa maravillosa está sucediendo. Y otro aspecto muy bonito ahí es la mención del trabajo. Esto se hace en el momento del vino. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Por supuesto, en primer lugar es el trabajo de nuestros campesinos, que hay que recordarlos con amor y con gratitud siempre. Pero también es el trabajo de todos nosotros. Entonces, es sentir que mi trabajo está ahí. Ahí en el altar está mi trabajo. Eso que yo hago, por ejemplo, tú eres médico, te felicito, bendito sea Dios. Tu trabajo por darle salud a la gente está ahí. Tú eres madre de familia, te fatigas, se te acaba la paciencia, a veces no sabes qué hacer, entras en contradicción, tu trabajo está ahí. Tú eres sacerdote, tienes luchas, tienes tentaciones, tienes cansancio, tu trabajo está ahí. Esto se nota todavía más en latín porque la palabra para trabajo en latín es labor, y la palabra labor no es solamente la actividad, sino labor es todo el esfuerzo, muchas veces doloroso, que tú tienes. Entonces, ese momento de la presentación del pan y el vino nos está recordando que Dios no es indiferente. O sea, Dios sabe que te cuesta trabajo. Dios sabe que te cuesta trabajo ser una joven católica. Dios sabe que te cuesta trabajo ser un profesional honesto. Dios sabe que te cuesta trabajo ser un profesor que la da toda en el salón y así sucesivamente. Entonces, hay un momento tan precioso de acogida ahí que yo creo que hay que recuperarlo cuando se trata de esta presentación de las ofrendas de pan y vino. Antes de que continúes, me encantaría hablar de la oración. Sé que lo dijiste hace ratito, pero me parece impresionante también entender que obviamente se ora por el Papa, por los gobiernos, por todo. Te recuerda que tú tienes un compromiso con los demás y te saca de esa postura interior de solamente yo y para mí, y ese egoísmo es lo que también nos tiene muy heridos. Total. Es cuando somos conscientes de que ahí es donde yo estoy no distraído en lo demás, porque a veces la misa se convierte en algo social, en donde voy a cooperar, en donde voy a criticar al Padre, en donde voy a lo demás, me ubica. El egoísmo nos mantiene enfermos. El Papa Francisco lo dice expresamente en su carta Evangelii Gaudium, él dice eso. El egoísmo nos mantiene tristes, el egoísmo nos mantiene amargados, el egoísmo nos mantiene prisioneros. Entonces es totalmente cierto. Y justo en esa oración me parece importante que tú traigas también la petición por aquel que te ha hecho daño, porque muchas veces, Señor, sáname a mí y yo de esa persona no quiero saber nada, pero es el momento precioso para que tú ores por tu esposo que te fue infiel, por la mujer con la que te fue infiel, por tu mujer que te dejó, por tu papá que te lastimó, por tu abusador. Es que si no es ahí en un lugar seguro, donde el que está recibiendo el dolor de tu corazón, pero que también es justo con ese dolor, y también quiere y puede sanar a la otra persona, ¿por qué no? Es el momento perfecto para traerlo, ¿no? Y dos, justo en lo que tú decís ahorita de ofrecer el esfuerzo y el trabajo, me parecía hermoso también pensar que, claro, Dios quiere sanarte y Dios hace todo, tú no puedes sanarte por ti solo, pero también es lindo que tú y yo en ese momento nos preguntemos, ¿yo qué estoy poniendo para mi sanación? Es decir, sí, Señor, yo quiero sanar mi sexualidad, pero qué lindo que haya una parte, un momento en la Eucaristía donde el Señor me diga, yo hago todo, pero tráeme tus 2 moneditas como en la vida. Es decir, tráeme eso que puede que no hayas hecho un montón, puede que te hayas caído otra vez, pero esos esfuerzos que tú estás haciendo día a día por sanar, tráemelos. Y son cosas concretas. De pronto fallé 7 veces, pero hubo 2, Señor. Y ese esfuerzo, por favor, bendícelo en el altar. Eso creo que ayuda un montón. Buenísimo, muchísimas gracias por decirlo. Gracias. Yo quiero pasar al santo, porque el santo nos recuerda que ya la mirada se amplió, ¿no? Ya la mirada es no solo yo soy el que está sufriendo, sino que un momento yo pertenezco a todo un cuerpo que es la iglesia, pero es que ese cuerpo no es solo en esta tierra. Por eso tantos prefacios, que es la oración que se dice inmediatamente antes del santo, tantos prefacios dicen, proclamamos tu gloria con los ángeles y con los santos. ¿Y qué es el prefacio? El prefacio es un recordar lo que Dios ya ha hecho. Y eso es sanador. Y luego vamos a cantar el santo. ¿El santo qué es?
El santo es el momento en el que la iglesia entera se reconoce solidaria, unida, acompañada, defendida por el cielo. Piense lo que eso significa, porque una de las estrategias preferidas del demonio para hundirnos es hacernos sentir desvalidos, es hacernos sentir solos. La desesperación es el preludio de la caída. Entonces la persona, por ejemplo, que tiene una tentación repetida de odio, de envidia, de codicia, de lujuria, de mentira, de la que sea, antes de caer se siente solo. Y la iglesia nos da un remedio con el santo. Ese proclamar el santo es, entre otras cosas, reconocer que, espérate, es que somos una sola iglesia con la iglesia del cielo. Yo enfatizo mucho, y seguramente tú también lo haces y muchos, en la importancia de los santos amigos. Eso de que tú sientas cerca a ese santo, a esa santa, ayuda muchísimo. Yo suelo decir, no son recuerdos, están más vivos que nosotros. Esto es enseñanza de la iglesia, no me lo invento yo. Si yo menciono, por ejemplo, una santa al azar, Santa Catalina, con todo el afecto que yo pueda tener por ti, Santa Catalina en este momento es más real que tú. Esa es la santidad. Eso es lo que significan los santos. Entonces, aunque sea solo ese instante en el santo, nosotros estamos tomando conciencia de que no estamos solos y que por consiguiente hay mucha gente batallando también junto a nosotros. El ángel de la guarda y San Miguel y San Gabriel y San Rafael y el ejército de la Reina Celestial, la Virgen María, están batallando. Y eso da una sensación de confianza, uno de los elementos de la oración que es muy poderoso. Una vez me dijiste algo que me acaban de recordar en este curso de sanación que hice, que dije, wow, en verdad tiene todo sentido. Tú me dijiste una vez, María Paula, no hay nada que enoje más al enemigo que aunque tú estés en los peores momentos interiormente, tú seas capaz de glorificar a Dios. Que si tú estás de buen genio, de mal genio, en pecado o en gracia, tú te puedas poner de rodillas y decirle, santo, santo, santo. Y esa alabanza del santo, es profundamente sanadora, pero si tú no lo estás alabando en tu día a día, el santo te pasa como, ¿sabes? Pero cuando yo soy consciente de que a pesar de toda mi miseria, Él es el 3 veces santo y además es mi papá, que el que ni siquiera se atrevían a nombrar en el Antiguo Testamento es mi Padre y yo puedo decirle en medio de mi miseria, santo, santo, es tu mayor arma. Para mí, yo lo he descubierto así, poder glorificar a Dios en medio de la dificultad, de las heridas, de la tribulación y gritarle con todo el corazón, con los santos, nuestros amigos, santo, santo, santo. Yo creo que si lo hacemos con esa intención de aquí siempre me vas a encontrar alabándote, de buen genio, de mal genio, con dinero, sin dinero, enfermo o sano, santo, santo, santo. Es totalmente cierto y es lo que establece un puente irrompible, porque el enemigo lo que quiere es que ese puente se te rompa, que tú te sientas absolutamente desprotegido, que tú digas, no tiene sentido luchar, mejor me arrojo otra vez al pecado. Eso es lo que quiere el enemigo. En la plegaria eucarística podríamos hacer todo un programa, que no lo vamos a hacer, pero yo quiero concentrarme en las palabras de la consagración. Dice nuestro Señor Jesucristo, a través de la boca del sacerdote, porque es Cristo quien lo dice, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Cuerpo entregado. Por supuesto, hablar de cuerpo, a expertos de teología del cuerpo, pues ya significa muchísimo. Pero quiero destacar cuerpo entregado. Eso significa que hay un precio que se ha pagado por mí. Eso significa que la cuenta, la factura terrible de todas mis culpas, de todas mis incoherencias, de todas mis mentiras, de todo lo que yo he hecho, esa cuenta que es absolutamente impagable, la ha cubierto Dios. Y aquí quiero recordar una parábola donde Cristo nos habla del perdón. Ustedes recuerdan que hay una parábola donde se habla de un señor que le debía a otro 10,000 talentos. Bueno, mucha gente se ha puesto a mirar cuánto eran 10,000 talentos. El talento era una medida de peso, era de varios kilos. Entonces imagínense lo que son 10,000 talentos de plata. Pensemos, por ejemplo, en una bolsa de metal, una bolsa llena de plata, del metal plata. Junta 10,000 bolsas de esas. ¿Cuánto dinero es eso?
De acuerdo con algunos estudiosos que se han puesto en esa tarea, 10,000 talentos era más o menos lo que podía producir todo el país en un año. Ese era 10,000 talentos. Todo lo que podía producir el país en un año. Es como si una persona tuviera la deuda externa de un país. Ese era el nivel de deuda que tenía la persona. Y yo creo que muchas veces uno con Dios, sobre todo con las heridas que uno tiene, los pecados que uno tiene, las cosas que le han hecho, lo que le faltó recibir en la vida, yo creo que muchas veces uno se siente como si uno estuviera debiendo no la deuda de un país, sino la deuda del mundo entero. Y ahí es necesario recordar las palabras de la consagración. Él entregó todo su ser lo entregó. Y lo entregó para pagar la deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Eso es lo más sanador que se puede pensar en el mundo, porque eso significa que hay alguien que ha hecho todo por mí, lo que yo no podía hacer. Precisamente la amiga y doctora de la iglesia Catalina dice que Dios nos vio tan enfermos que dijo, ni siquiera se van a poder tomar la medicina. Entonces me la tomo yo. Y esa medicina que él se tomó fue la cruz. Y eso es lo que recordamos en la Santa Misa. Él se tomó la medicina que nosotros no nos podíamos tomar. Entonces, es necesario sentirse amado. Algún día, no lo hagan todos los días, pero algún día cuando vayan a misa y les pregunten, ¿por qué vas a misa? La respuesta puede ser, para sentirme amado, para saberme amado, para tener la certeza del amor de Dios. Un amor que nadie puede destruir, un amor que nadie puede disminuir, un amor que nadie puede apagar, un amor que siempre estará ahí. En primer lugar, en el sacrificio eucarístico y luego, por supuesto, en el sagrario. Siempre estará ahí. Luego, cuando se hace la consagración del vino en la sangre del Señor, se dicen estas palabras: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza es la palabra que voy a subrayar, nueva y eterna, alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Atención, alianza nueva y eterna. Esas dos palabras, esos dos adjetivos califican a la alianza. Alianza significa yo no te voy a soltar. Eso es lo que significa alianza. Alianza significa aquí estoy. Señor, pero soy un miserable. Señor, pero estoy herido. Señor, pero estoy cansado. Señor, pero he caído muchas veces. Dice Cristo, yo no te voy a soltar. Esa es la alianza. Yo no te voy a soltar. Ya te lo dije y no te voy a soltar. Y San Pablo nos recuerda, los dones de Dios son irrevocables. Romanos capítulo 11. Yo no te voy a soltar. Eso es lo que nos está diciendo Cristo ahí. Y es una alianza eterna. ¿Eterna qué quiere decir? Lo que dice Mateo 28. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero además hay una palabra que uno la pasa muy rápido. Alianza nueva. El primer sentido de alianza nueva está en Jeremías 31, cuando Dios prometió a través del profeta, voy a hacer otra alianza. Pero también significa, estoy renovando mi alianza contigo en este momento. Estoy renovando mi alianza contigo. Es una alianza siempre renovada. Por eso, la sangre de Cristo nunca se coagula, porque es una alianza siempre renovada. Y por eso, nosotros, en la Eucaristía, estamos recibiendo la sangre con la misma lozanía, con la misma frescura, como se derramó el día del Calvario, porque en realidad es la misma sangre y es el mismo sacrificio. Entonces, cuando uno piensa en esto y cuando uno dice, estoy en misa, y esto es lo que me está diciendo Cristo, porque no es el sacerdote, insisto, es Cristo el que me lo está diciendo. Cuando Cristo me está diciendo esto, por favor, ¿qué significa eso? Eso significa la garantía absoluta. Absoluta, es que no hay ninguna grieta ahí. Es la garantía absoluta de todo el bien que viene a mí. Y esto explica la transformación que tuvieron los santos y la sanación que tuvieron ellos. A mí me gusta mucho comentar el ejemplo de Francisco de Asís.
Si ustedes me quieren hablar de una persona que tenía rota la relación con el papá, Francisco de Asís, por favor. Una persona que tuvo conflictos serios con la mamá, tengo que volver a mencionar a Catalina, porque no se entendían bien. Madre e hija, es que no es gratuito. O mejor dicho, no es automático. El que una mamá se entienda con el hijo, con la hija, no es automático. Pero estas personas de tal manera recibían, absorbían esa riqueza del sacrificio, esa riqueza del amor de Dios, que por encima de sus traumas, deficiencias, vacíos, heridas, ganaba Cristo. Ganaba Cristo. Y esa victoria de Cristo es la que hace que luego Francisco predique con un gozo que era la cosa más contagiosa del mundo, o que tantos santos hayan tenido una elocuencia que era absolutamente sobrenatural. Así que la fuerza que tiene, la fuerza de sanación que tiene la Eucaristía, y quiero volver a lo que nos decía María Paula al principio, toda Eucaristía. Que alguna tenga una intención especial es válido, pero no es eso lo más importante. O sea, por favor, comparemos lo que acabo de decir, y ojalá yo lo pudiera expresar mejor. Comparemos lo que acabo de decir de la consagración con que el Padre es muy simpático, el Padre es muy carismático, los cantos estuvieron muy lindos. Por favor, es comparar una hormiga con el sol, ¿no? Es decir, estamos hablando de las ligas mayores. Las grandes ligas son el amor de Cristo, esas son las grandes ligas. Y eso es lo que está sucediendo en la Santa Misa. El Padre Pío siempre decía que estamos en el Calvario. Y es exactamente eso. Ir a la Eucaristía no es ir a cumplir un rito o ir a exigirle a Dios que haga algo por mí o ir a quejarme, porque a veces hacemos eso. Toda la misa estamos haciendo oraciones por dentro y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Estamos en el Calvario y se está derramando su sangre sobre nosotros y Él te dice, toma y come, que yo quiero ser tu alimento, el que pago todo lo que tú debes. El único que puede sanar la ausencia de amor, porque toda herida en nuestra vida es una ausencia de amor. Y lo que te está gritando mientras el ministro consagra es, tú ya eres amado. Abre el corazón para el amor que yo ya he dado por ti, el que te tengo hoy, aquí, ahora, y que se renueva como tú lo decías. No se nos olvide que el momento de la gran ofrenda es el por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Ese Cristo al que nosotros nos estamos uniendo, porque se une toda la asamblea a través de las palabras del sacerdote. Litúrgicamente esa parte debe decirla solo el sacerdote, pero toda la asamblea a través de la boca de ese sacerdote se une. Así como en la consagración, todos estamos callados porque Cristo está hablando a través del sacerdote. En el momento del por Cristo, con Él y en Él, toda la asamblea se une y a través del sacerdote le está hablando a Dios. O sea, es algo muy bello. En la consagración, Dios a través del sacerdote le habla a la asamblea. En el por Cristo, con Él y en Él, toda la asamblea a través del sacerdote le habla a Dios. Pero hay que tener en cuenta que ese Cristo es un Cristo llagado. Y hay que tener en cuenta que Cristo quiso, ya después de resucitar, quiso que esas llagas se quedaran en su cuerpo. Él no las quitó. Y eso es muy bello, porque eso quiere decir que en ese Cristo que asciende, por dar una imagen visual, que asciende ofreciéndose al Padre, asciende con sus llagas. Ahí van también pegaditas mis llagas. Es muy importante que en ese momento tengamos eso claro. Ahí también van mis llagas. Porque Él quiso portarlas, porque Él quiso subir así a la gloria del Padre. No quiso subir con su piel perfecta, inmaculada, como se la dio la Virgen, sino quiso subir con un cuerpo llagado. Y eso es absolutamente hermoso. Después tenemos el Padre Nuestro, la oración de los hijos de Dios, de la cual pues podemos decir tanto, pero quedémonos solo con la primera palabra, esa palabra que tú destacaste, la palabra Padre. Y eso que también tú has destacado, toda herida es un problema de amor finalmente. Pues la gran sanación está en la palabra Padre. Una persona puede, créanme que lo estoy diciendo con plena conciencia, una persona puede sanarse con la sola palabra Padre si es cristiano, si está bautizado y si dice esa palabra con fe. Con esa sola palabra puede sanarse prácticamente de todo. Porque ¿qué más necesito yo que un Padre que me reconstruya? El Padre que me construyó es el que me reconstruye. El Padre que me creó es el que me vuelve a crear. Entonces, en la sola palabra Padre, y mucho más en la oración del Padre Nuestro, está todo. Y permítanme aquí, es un poco un desahogo que quiero hacer acá, María Paula,
Hay gente que le pone una cantidad de importancia a que si se puede levantar o no levantar las manos, que si se pueden extender, subir, bajar, que si solo lo tiene que hacer el sacerdote de toda la asamblea. Yo les pido, en el nombre de Cristo, no se enreden en eso. No se enreden en eso. Antes les dije, no se enreden si alguien va mal vestido. Ahora les digo, por favor, no se enreden en si alguien levantó o no levantó las manos. Personalmente no le veo ningún problema a ninguna de las dos cosas. Lo importante no está ahí. O sea, por favor, aprendamos dónde está lo importante. ¿Dónde está lo importante? Lo importante está en que somos hijos del mismo Padre. Somos coherederos de Cristo. Después de ese momento y de la oración de liberación, de la cual podremos hablar tal vez en otra oportunidad, líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Mucha gente no sabe que esa oración está ahí. La misa tiene una oración de liberación incorporada. Tú decías, y tienes toda la razón, todas las misas son de liberación. Pues es que se demuestra ahí. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. ¿Y cuál es toda perturbación? Los recuerdos que traigo del pasado, la rabia que traigo por la manera como me trató mi mamá, el desengaño que tuve con un novio, con una novia, los problemas con mi propio cuerpo que no lo acepto. Esas son mis perturbaciones. ¿Y qué dice la oración? Líbranos de todo pecado y de toda perturbación. De toda perturbación. Es una oración de liberación. Y es una oración de liberación que el sacerdote, por aquello del ex opere operantis, el sacerdote ha de decir con plena conciencia, pero es una oración de liberación que nosotros tenemos que recibir sabiendo que ese sacerdote que está diciendo esa oración no la está diciendo por su cuenta, la está diciendo a nombre de la iglesia, mejor dicho, a nombre del mismo Cristo, que es el que nos libera. Entonces, esa oración es muy potente, es una oración de liberación. Algunas veces, celebrando la misa, en grupos que tienen como una cierta conciencia litúrgica, yo la digo varias veces, no la cambio, pero sí la digo varias veces, solo para que las personas tomen conciencia de que Dios nos libera de problemas familiares, de recuerdos horribles. Dios libera a los países. Dios libera a los países. Eso quiere decir que hay que hacer esta oración por la liberación de las llagas y cadenas que han caído sobre muchos de nuestros países. Hay que pedir eso. Y ser liberados de cadenas no significa que vuelva a un régimen anterior, perdón que me meta a hacer política. Se trata de que haya realmente reinado de Cristo. Más que partidos políticos, se trata de que haya reinado de Cristo. Después de eso, otro momento de sanación. La paz. La paz es un momento profundo de sanación. Profundo de sanación. Realmente, el momento de la paz hay que saber entenderlo. Porque el momento de la paz sucede así. Primero, el sacerdote desde el altar le dice a toda la asamblea, la paz del Señor esté con ustedes, con espíritu. Daos fraternalmente la paz. ¿Cuál paz se van a dar? La paz que les acaba de dar el sacerdote. Entonces la paz no es, tú me caes bien, tú me caes bien, tú me caes gordo, tú me caes gordísima, no. La paz es, hemos recibido una avalancha de paz que viene de Cristo. Hemos recibido un alud de amor que viene de Cristo y ese amor se empieza a regar entre nosotros. Es algo muy hermoso. Si se realiza de esa manera, pues está completando ese sentido comunitario que hemos venido insistiendo desde el principio que tiene la Santa Misa. Y ese sentido comunitario es el que trae una gran reconciliación. Yo quiero contarte, María Paula, y a todos, que he podido vivir en algunos retiros, especialmente familia espiritual, experiencias tan hermosas en el momento de la paz. Por ejemplo, uno invita a las personas, como cuando no hay presión de tiempo, uno invita a las personas. Si hay alguien a quien tengas que darle la paz por cualquier motivo, porque hubo un malentendido, hazlo en este momento, ahí sí llora la gente. Ahí sí que llora la gente. Porque en el fondo el corazón humano no está hecho para el odio. No estamos hechos para el odio, estamos hechos para la reconciliación. Y en esos saludos de paz, que en muchos lugares son abrazos de paz, suceden cosas maravillosas y se sanan muchos corazones. Me parece muy fuerte porque hace poco estuve justamente en un retiro en donde el sacerdote que presidía la Eucaristía era de otro rito. Uh-huh. Y era muy hermoso, era católico, pero en otros ritos comúnmente ocurre que se pasan simbólicamente la paz físicamente.
Entonces el sacerdote toma la paz del cáliz y del copón y se la pasa a uno y todos se van pasando la paz. Precioso. Y me parecía hermoso porque vean que tiene todo el sentido, es decir, la liturgia eucarística tiene una coherencia, como un itinerario de sanación bellísimo, porque para recibir la paz hay que estar dispuesto a vivir en la liberación de Dios. Porque primero decía, libéranos, Señor, de todas nuestras culpas para que podamos vivir libres de pecado, protegidos de toda perturbación, para gozar de la paz en nuestros días. Es decir, la paz es un efecto de la liberación que trae Cristo, y Cristo te libera del pecado principalmente. No te libera de estructuras que hemos escuchado yo por ahí en lugares, que te libera de estructuras capitalistas o del comunismo, te libera del pecado que te tiene atado, y el pecado es el nicho perfecto para que todas tus heridas se reproduzcan y den fruto, ¿no? Pero decir, Señor, recibo tu paz, no la recibo solamente de mí porque se me ocurrió, la recibo de la iglesia, en manos de este ministro. Y eso, yo no sé a muchos, pero a mí ser hija de la iglesia sí que me sana. Total. Es que antes usaste una expresión que es muy buena. Este es mi espacio seguro. Ese es mi espacio seguro. A uno lo pueden echar de muchas cosas. A uno lo pueden echar incluso de la familia. Pero la iglesia, el único momento en el que echa a alguien, eso se llama excomunión, es con la esperanza de que recapacite y vuelva. Eso está en la segunda carta a los Corintios. Y por eso también lo explicaba el Papa Francisco, hoy lo estoy mencionando mucho. Por eso también explicaba el Papa Francisco que nosotros solo despedimos a una persona para que regrese. Nosotros no queremos que nadie se vaya, no queremos que nadie se pierda. Dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Después de ese momento de paz, cantamos el Cordero. ¿Qué es el Cordero? El Cordero es el Cordero herido, pero es el Cordero glorioso. Y ahí también hay una enseñanza muy grande para nosotros, porque a veces nos imaginamos la sanación como la piel sin cicatrices y sin manchas. Y el Cordero tiene su herida, y así lo vio el vidente del Apocalipsis. Y el Cristo resucitado le pudo decir a Tomás, aquí están mis heridas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y esto tal vez es la parte menos bonita de esta conversación, que Dios siempre dejará alguna cicatriz. Pero es que esa cicatriz ya no es cicatriz de dolor, sino de gloria. El Señor siempre deja una cicatriz, deja una señal. Pero esa señal lo que está diciendo es, aquí vencí. Eso es lo que significa esa señal. Aquí vencí. Esto no es para que tú te hundas, no, esto es aquí vencí. Y me parece que hay un pasaje que lo refleja muy bien en Juan capítulo 4, aquella mujer samaritana que precisamente había tenido tantas situaciones afectivas y sexuales. Aquella mujer samaritana, cuando se encuentra con Cristo y cuando es transformada por Cristo, mira lo que le dice a los habitantes de su pueblo, es decir, Sicar. Mira lo que les dice. Aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿Qué estaba haciendo ella? Diciendo, tengo una cicatriz. Pero esa cicatriz ha sido la prueba de la victoria de Dios. Entonces, nosotros cuando cantamos al Cordero estamos recordando que Él es el Cordero degollado y nosotros somos los seguidores del Cordero degollado. Solamente con esa conciencia después hacemos la fila para comulgar. Así es como uno debe comulgar, con la conciencia de que uno tiene cicatrices y esas cicatrices están mostrando la grandeza de la obra de Dios. Y lo siguiente es preguntarme, yo me estoy abriendo a ese amor. Y ojo, hay situaciones particulares y yo te bendigo y oro por ti si estás en una situación en la que no puedes comulgar. Pero si tú y yo somos conscientes de que estoy en la Eucaristía y hay algo que me impide a mí ir a recibir el amor de Jesús y hacerme uno con su cuerpo, con su sangre, con su alma y divinidad, ¿cuánto pesa en mi vida? ¿Qué hay? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que resolver para volver a estar en estado de gracia y poder comulgar? ¿Qué es lo que sigue, no? Aquí quiero recordar un santo que fue satanista. Es una historia que tal vez tú conoces. O sea, adorador del demonio, así como se oye. Bartolo Longo es el nombre de él. Bartolo Longo fue satanista. Tuvo una conversión impresionante. En esa conversión, como suele suceder en esos casos, tiene un lugar absolutamente protagónico la Virgen María y el Santo Rosario. Bartolo Longo, a través del Rosario, se liberó de eso, pero él nunca negó su pasado satanista. Es decir, en su testimonio,
Estaba claro lo que él había sido. Esa era su cicatriz. Por supuesto, ya estaba adorando al Dios verdadero, estaba libre de todas esas cadenas, pero él estaba proclamando, yo fui esto, ya no lo soy, no lo seré y nunca más lo será para la eternidad. Yo me alcanzo a imaginar el bramido de ira del demonio de ver que se le escapaba una presa que él tenía tan completamente agarrada. Pero eso demuestra que así es como nosotros vamos a comulgar, con la humildad del que lleva su cuerpo y su alma llena de cicatrices. Es que Cristo ve mis cicatrices y sabe que cada una de ellas es una victoria suya. Y sabe, ahí vencí, O estoy venciendo, o estoy venciendo. quiero vencer si la herida está abierta, ¿sabes? Porque yo no soy Bartolo Longo. Yo por lo menos tengo muchas heridas abiertas aún. Y a mí me preguntan mucho por qué solo hablo de esto, ¿no? Como, sí, estudias teología y podrías saber tantas cosas, porque siempre sexualidad, porque siempre adicciones, más. Porque para mí es una forma de exponer vivamente a que ha vencido Cristo. Aquí ha vencido Cristo. Mira un detalle que es muy importante. Muchos santos, entre los cuales recuerdo de nuevo a Catalina, de nuevo a Pedro Claver, que lo amo profundamente, San Camilo de Lelis, tenían devoción a las heridas de los enfermos que trataban. Devoción. O sea, tenían una visión que yo digo, qué lejos estoy yo, Dios mío. Tenían una visión tan clara de lo que es el sacrificio de Cristo, que muchos de ellos besaban esas llagas, besaban esas heridas, porque tenían la conciencia, estas son victorias de Cristo. Bueno, para terminar, tenemos una oración de gratitud, que es la poscomunión. Yo quiero invitar a todos a que crezcamos en la oración de gratitud. Como decía este padre que ya mencioné, el padre Ernesto Mora, un carismático que yo admiro con toda el alma, porque es el carismático más humilde que yo he conocido. Hay mucha gente muy bella en esta tierra, pero el más humilde, carismático que yo he conocido fue el sacerdote Ernesto Mora. Y este sacerdote tenía tantas cosas bellas. Una de ellas, una de las enseñanzas bellas que él me dio fue, tenga presente que ninguna oración se va a perder. Y por eso ninguna gratitud debe omitirse. Porque ninguna oración se va a perder. O sea que cuando llegue ese momento de la poscomunión con el que cerramos la misa, es muy necesario que nosotros demos gracias. Hay cosas que hemos visto, hay cosas que no hemos visto. Pero como bien lo mencionaste tú, el Señor sigue trabajando, el Señor sigue haciendo su obra. Y si Él sigue trabajando, yo sigo agradeciendo. Punto. Amén, hermano. Así de sencillo. Él sigue trabajando, yo sigo agradeciendo. Por último, nos sellan con la cruz. Los doctores cuando operan ponen punticos. Aunque ahora me dijo Saulo, mi hermano, que cada vez están utilizando menos puntos y utilizan unas cintas Sí. con las que queda mucha menos cicatriz y se reabsorben por la piel. Una maravilla, una cosa fantástica. Bueno, pero yo como soy viejo, entonces yo digo, punticos, bueno, esos punticos o esas banditas con las que se cierra y se sella la herida y se desinfecta la herida, esa es la bendición final. Cuando el sacerdote o el obispo nos da la bendición final, ahí está trazando los puntos, ahí está diciendo, bueno, ya quedó sanado, ahí queda usted cerrada esa herida. Y porfa, cuídela. Por favor, cuídela. Exactamente. De manera que es impresionante. Yo creo que aquí apenas hemos trazado la superficie del tema. Porque claro, si uno entrara, por ejemplo, en lo que es el texto de las plegarias eucarísticas, ahí tendríamos toda una casa por recorrer. Porque la liturgia de nuestra iglesia, y es lo maravilloso de ser católicos, la liturgia de nuestra iglesia son 2000 años celebrando a Jesús. Y en 2000 años la iglesia aprendió una cantidad de cosas que yo me moriré sin terminar de aprender. Entonces, amemos nuestra liturgia, amemos nuestros sacramentos y recibamos la sanación que Dios quiere darnos. Amén. Fray, muchas gracias. Como les decía Fray, para no hacer el video tan largo, hemos intentado tocar al menos las partes principales, darte una introducción de cómo entrar al sacrificio eucarístico con una actitud distinta, con una disposición distinta. Yo me podría quedar hora y media solo hablando de cómo comulgar con esa intención. Hace poquito estaba en la Eucaristía y sentí una emoción interna de simplemente pues poner la mano en el corazón, y la puse y empecé a sentir cómo palpitaba y yo decía, en este instante mi corazón palpita al unísono con el corazón de Cristo. Belleza. O sea, estoy tocando el corazón de Cristo y está en mí. Y cuánto yo decía, se me olvida que es verdad. Se me olvida que es verdad que el corazón que más me ha amado está dentro de mí. Y a veces nos levantamos y salimos como si no hubiéramos recibido nada,
o como si el pecado siguiera teniendo fuerza en nosotros. De pronto no será en una sola Eucaristía, de pronto una gracia extraordinaria te lo alcance. De lo que sí sé es que una Eucaristía a la vez podemos acercarnos un poquito más al hacer el varón y la mujer que Dios pensó que fueras desde el principio. Si te gustaría que de pronto hiciéramos, se me acaba de ocurrir, un taller sobre cómo tratar la sanación interior a través de la Eucaristía, como ya más profundamente, algo un poco más elaborado, nos lo dejas saber en los comentarios. Si tienes preguntas también para Fray o para mí, te leemos en los comentarios. Obviamente, yo no, supongo que conoces a Fray Nelson, pero él tiene un canal, te lo voy a dejar aquí abajo. Tiene muchísima formación gratis, todas sus catequesis, todas sus conferencias, él las sube. Él me ha aconsejado muchísimo sobre este canal de YouTube, sobre cómo hacerlo. Ustedes ven mis conferencias porque Fray me dijo, no vuelve a irse a una conferencia sin grabarla para subirla a la gente que no pudo asistir y pagar. Así que eso es lo que hacemos. Fray, gracias, sobre todo por celebrar la Eucaristía con tanto amor, porque te he visto. Amén, amén, y que crezca ese amor en mí y en todos. Amén. Gracias por estar acá. Bueno, ofrezcamos la bendición porque sé que cada persona que va escuchando y que va siguiendo este camino tiene un propósito, y ese propósito no se acaba en esta tierra, es un propósito de cielo. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias, María Paula. Y no se les olvide que viviendo la Eucaristía con una intención de sanación siempre somos suyos.